Bien, buenas tardes. Esta es la ayudantía de la semana 9, creo, 9. Sí, la nueve. Y vamos a continuar un poco el tema que habíamos dejado en la semana 7, que ya habíamos empezado a hablar sobre la hiperelasticidad. A resumidas cuentas, un material hiperelástico es aquel cuyo rango elástico ya no es lineal, sino que presenta una forma no lineal, obviamente, en comparación con el típico rango lineal del acero, por ejemplo. Y algunos ejemplares de materiales hiperelásticos son el más típico, el caucho. El caucho, por ejemplo, en un neumático, uno lo presiona bien fuerte y puede deformarse bastante, y después al retirar la carga se devuelve al punto inicial. Entonces no tiene un carácter disipativo, digamos. Entonces, habíamos dicho que los materiales hiperelásticos se modelan en base a potenciales de energía libre. Ahora me gustaría agregar un par de términos acá, hablar un poco más sobre la energía libre. Estas son expresiones que modelan materiales hiperelásticos, pero esta es la expresión más básica de todas, que se calcula como la energía interna menos la parte asociada a la entropía. Esta N, en específico el símbolo eta, es lo que representa la entropía, y esta simbología es la que utiliza Holzapfel en su libro. No sé si ya han estudiado a partir de Holzapfel, pero ese libro es como la Biblia de la mecánica del continuo. Y de seguro después van a estudiar bastante de él. Al profe le gusta el libro de Bonnet, que también es bastante bueno, pero yo diría que la Biblia es el Holzapfel. Y este circulito es un teta mayúscula, ¿ya? Y que representa la temperatura. Entonces yo de tincado nomás puse esta simbología que es la de Holzapfel. Pero también en otros textos se encuentran como una T de temperatura y una S de entropía. Y la E de energía interna es típicamente una U. ¿Ya? Entonces a la energía interna le quitamos la parte asociada a la entropía. Y esto quiere decir que es, digamos, la energía efectiva, la que puede utilizar. Por eso se llama energía libre, porque es la energía que me queda y que se puede utilizar. ¿Ya? Y la energía interna se calcula como la temperatura por la entropía menos la presión por el volumen. La presión por el volumen es el trabajo, ¿cierto? Entonces, de acá vemos que al E le restamos la parte con la entropía y te queda simplemente la presión por el volumen, ¿ya? Ahora, dicho eso, esto es lo nuevo que estamos agregando ahora. También vimos en la última ayudantía, bueno, estas expresiones se las voy a dejar escritas, pero Sí, no hay caso de explicarlas. ¿Sí, no, ¿qué Jorge? pasa? ¿Estás preguntando algo o...? No, mi hija me está diciendo Ya, para ok, almorzar. ok. So, ¿Tengo que hacerte almorzar? no, pero no importa. Pero dale nomás. Ya, démosle nomás. Ya, y habíamos Eh, dicho que los materiales hiperelásticos tenían modelos constitutivos que se modelan a partir de estas potenciales de energía o de energía libre, ¿ya? Teníamos diferentes autores que postulan sus propias ecuaciones. Por ejemplo, el de Saint Venant Kirchhoff, cuyo potencial de energía o funcional de energía, como le dice el profe, está en base al Green-Lagrange, y sería esta expresión, cuyo lambda y mu son los parámetros de la ME. El mu es el módulo de corte, ¿cierto? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, para materiales compresibles, el modelo de Neo-Hookean, que también es un potencial de energía, pero que esta vez está en base al Ricochet Strain Tensor, ¿sí? Y acá nos fijamos que también depende del jacobiano. Y depende del jacobiano porque las partes en donde salga el jacobiano quiere decir que son las partes que modifican el volumen del elemento. Y esta I sub C no es un tensor identidad, es un tensor invariante. El primer invariante corresponde a la traza del tensor. Entonces, cuando sale IC o I1, también se le puede llamar, es el primer invariante del tensor que se indica ahí, que es el C, que sería la traza del C, pero es una forma simplificada de expresarlo.
Otro modelo es el Muni-Rivlin, que es este, y que el Muni-Rivlin tiene varias formas, dependiendo de la cantidad de parámetros con las que se quiera caracterizar el material. En este caso son dos parámetros, el C sub 10 y el C01. Y acá está en función del jacobiano. En esa expresión también sale este D. Este D es el módulo o factor de incompresibilidad, que está directamente, más bien inversamente relacionado al módulo de bulk. Tiene que ver con la compresibilidad del material. Y otro modelo que también existe, bueno, existe mucho, pero para ejemplificar un último, es el modelo de Blasco, que está en función del Roy-Cauchy-Green, ¿cierto? El C, y en este modelo aparece el segundo y el tercer invariante de C, ¿ya? Que no sé si a este punto ya han hablado sobre los invariantes en el curso, pero si no, ya los van a ver. Y por último, lo que hablamos la última vez fue que podemos calcular tensores de tensiones a partir de estos potenciales de energía. Por ejemplo, el primer piola Kirchhoff lo podemos calcular como la derivada parcial del potencial o funcional de energía respecto al F, al deformation gradient, y el segundo piola Kirchhoff es dos veces la derivada parcial de phi, ese símbolo es un phi, del potencial de energía respecto al Ricochet-Green. Y si lo queremos expresar en función del Green-Lagrange, también se puede. Porque el Green-Lagrange es un medio de C menos I, entonces de ahí sale S2 que diferencia a ambas expresiones. Y por último, un tensor muy importante de cuarto orden es el Elasticity Tensor. También se puede calcular a partir de, acá en esta expresión del segundo piola Kirchhoff, pero es porque viene de esta segunda expresión que es 4 por la segunda derivada parcial del potencial de energía respecto al Cauchy-Green. Ya, entonces eso es lo que habíamos visto en la semana 7, como resumen. Ahora lo que veremos es cómo modelar estos materiales hiperelásticos en el ANSYS. Los materiales hiperelásticos, como les había mencionado, sufren de deformaciones mayores y luego al retirar la carga que provoca esa deformación permite que vuelvan a su estado original. Esa es la diferencia. Entonces ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir todo el escritorio. Y voy a abrir un nuevo archivo primero. Ya, ahí está. Un momento. Ya, compartir. Screen 3. Ya, ¿están viendo el ANSYS? No. ¿No? Ya, espera. No. New share. Me equivoqué de pantallas. Me equivoqué de pantalla. Acá está. Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya. Entonces tenemos nuestro ANSYS, tenemos nuestro bloc de notas acá. Y vamos a empezar a modelar nuestro típico cubo unitario. Para ello, como siempre, primero vamos a agregar nuestros comandos clear y finish para limpiar todo lo que haya quedado en el programa por si lo estuvimos trabajando anteriormente. Ahora vamos a ingresar, voy a ir copiando y pegando, lo tengo listo acá, todavía no soy tan pro como Carlos para ir ahí en vivo programándolo. Vamos a ingresar al menú, al preprocesador, ¿cierto? A este menú. Y acá antes de eso voy a seleccionar APDL acá en mi programita para que me lo vaya pintando, ¿cierto? Se ve más bonito así. Ya. Entonces, para ingresar al menú de preprocesador, ponemos /prep7, ¿cierto? Y a esta altura ustedes ya se manejan de mejor forma con ANSYS. ¿Sí, Jorge? No, sí. Tengo Ah, micrófono abierto. Está diciendo ok. sí. Prep 7. Bien, bien, bien. Ya, y ahora vamos a modelar la geometría de nuestro bloque unitario. La manera más conveniente, creo yo, es utilizar el comando block. Comando block me permite modelar un bloque, como dice,
Entonces, como es unitario, vamos a ingresar los parámetros para x, que parta desde el punto original de x, 0, y llega hasta el 1. Ahora para y, lo mismo, y para 0. Y ahí nos queda nuestro elemento brick. Este es un cubo. Entonces veamos lo que llevamos. Entonces ahí tenemos nuestro cubito. ¿Ya? Ahora vamos a definir el tipo de elemento con el que vamos a trabajar. ET, ¿cierto? 1. Este va a ser nuestro primer elemento. Después, si queremos definir otro, le ponemos 2 y así, etcétera. Este valor nos sirve para diferenciar los elementos que estamos trabajando. Y vamos a trabajar para los materiales hiperelásticos. Hay una serie de tipos de elementos que nos sirven. En este caso vamos a trabajar con el Solid 185, que es un elemento brick de 8 nodos, ¿cierto? Pero hay varios, el 186 también le sirve. En la documentación salen todos los elementos, los tipos de elementos que le sirven para trabajar con materiales hiperelásticos. ¿Ya? Vamos a trabajar con un Solid 185. Lo pueden poner como Solid o como 185. De las dos formas sirve. Bien, lo ingresamos acá. Listo. Está definido el primer elemento 1, Solid 185. Ahora vamos a definir las propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad. Y nuestro módulo de elasticidad vamos a decir que sean unos 200 gigapascales. ¿Ya? Esto va a estar en gigapascales. Si ingreso el módulo de elasticidad en gigapascales, ¿cuál va a ser la unidad del largo o del ancho del cubo? ¿O de la carga que le aplica? Si es que esto está en 200 gigapascales. Milímetros. Y en Milímetro de kilonewton. carga en kilonewton. Ya, muy bien, muy bien. Eso hay que tenerlo claro, si no queda la escoba después. Gigapascal, milímetro, meta kilonewton. Exacto, exacto. Ya. Y definimos el módulo de elasticidad. Ahora vamos a definir el módulo de Poisson. Pongamos el 0,3, el típico 0,3. Tenemos que definir, como vamos a trabajar con materiales hiperelásticos, como vemos acá, tenemos parámetros como el D, por ejemplo, este D que sale acá, que tiene que ver con la compresibilidad del material. Para calcular el D, porque vamos a trabajar con el material de Mooney-Rivlin a continuación, para calcular el D, a ver, ¿puedo dibujar acá? Sí. El D se calcula como 2 sobre el módulo de bulk. El módulo de bulk es el parámetro de compresibilidad y el D es de incompresibilidad. Ya, lo contrario, están inversamente relacionados. Uno crece, el otro baja, viceversa. ¿Ya? Entonces, para definir el D necesitamos primero definir el bulk, porque es 2 sobre el bulk. Y el bulk se define de la siguiente forma. Es el módulo de elasticidad sobre 3 por 1 menos 2 el módulo de Poisson. ¿Ya? Este es el K, el módulo de compresibilidad. ¿Ya? Y ahora podemos definir el D. Le voy a poner DD, que es 2 sobre el bulk. ¿Ya? Este es nuestro D. Y por último, por ejemplo, para el Neo-Hookean necesitamos el mu, para el San Merán también, y este es el módulo de corte. Entonces también lo vamos a definir como propiedad mecánica. Le vamos a poner un G, es el módulo elástico, 1 más Poisson, dividido 2. ¿Ya? Y una vez que definimos las propiedades mecánicas, ya podemos definir lo vamos a ingresar acá, podemos definir los parámetros del material hiperelástico. Entonces, utilizando la interfaz, nos vamos a el modelo del material estructural, y ya no es lineal, ahora es no lineal, elástico,
hiperelástico. Y acá les sale todos los tipos de modelos que soporta el programa. Tenemos el Muni-Rivlin y acá tenemos dos parámetros. Está el de 3, 5, 9. Eso depende del tipo de material. El Ogden, el Neo-Hookeman, el Ghent, el Geo, el Blasco, el Ogden, etc. ¿Ya? Entonces, para Muni-Rivlin, ahí nos pide los dos parámetros C10, C01 y el módulo de incompresibilidad D, ¿cierto? Para el Neo-Hookean nos pide simplemente el MU, que es el módulo de corte, y el D, etc. Pero acá lo vamos a hacer con código. Bueno, y si lo ingresan de la interfaz, ustedes saben que desde acá pueden sacar el mismo código y copiarlo después en su código, en su Notepad. Entonces, primero definamos un material hiperelástico. Trabajemos con el Muni-Rivlin de dos parámetros. Entonces, para ingresar esto, necesitamos definir los parámetros que nos pedía, que vimos recién que nos pedía, que era el C10 y el C01. Vamos a definir ambos como 1.2. Ahora, para ingresar el tipo, para señalar al programa que efectivamente tiene que ser Muni-Rivlin, utilizamos el comando tb. El tb se utiliza siempre para ingresar parámetros de materiales, ¿ya? Ahora le decimos que es hiperelástico con HIPE, HYPE, 112 mun. Entonces con esta serie de parámetros ingresamos al menú que estábamos recién en donde nos pedía ingresar estos parámetros, ¿ya? Y ahora, ¿cómo le ingresamos ahora o le asociamos esos parámetros? Tenemos que ingresar este comando también. Y ahora, con tvdata, le señalamos estos parámetros. El C10, el C01 y el DD, que lo habíamos definido acá arriba. ¿Ya? Entonces, ingresando esto ya está definido que va a ser un material hiperelástico. Y si se dan cuenta, ya no utilizamos los comandos que típicamente uno utiliza, como el EX, el PRQI. Esto de uno siempre casi lo utiliza siempre, pero son para material elástico. Pero ahora ya pasamos a un rango hiperelástico, así que no definimos de esa forma. Entonces, una vez que tenemos el material hiperelástico definido, lo vamos a ingresar acá. Ahí está ingresado. Vamos a asociar todas estas propiedades al elemento 1. Y eso lo podemos hacer mediante el mallado. Vamos a definir el mallado. Con el comando bat asociamos las cosas al primer elemento. El primer elemento que definimos acá. Si tuviéramos un segundo elemento, tendría que ser 2, 2. ¿Ya? Entonces asociamos las propiedades al primer elemento. Ahora vamos a decirle al programa que nosotros queremos configurar el mallado. Para eso le ponemos mshkey 1. Para nosotros configurar el mallado. Si le pusiéramos 0, el programa lo toma por defecto. Son estas opciones, miren. Nos vamos a Mesh Tool y acá, era acá, ¿cierto? Sí. Si le ponemos 0, es este que trae por defecto. Tetraédrico free. Pero si le ponemos 1, tenemos más opciones a la mano. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces ahora vamos a indicarle también que utilice cuadriláteros. El 0 es para cuadriláteros y el 1 es para triángulos. ¿Ya? Todo eso lo pueden ver en la documentación. Y nos falta ahora definir el tamaño de los elementos del mallado. En este caso, para que no se demore tanto, vamos a dividir simplemente en 4 elementos. ¿Ya? Entonces, agregamos esto y no pasó nada. Vamos de nuevo. Y no me muestra el mallado. Porque todavía no lo mallo. Por eso no me lo muestra. Nos falta aplicar el vMesh.
Entonces con el vMesh aplicamos efectivamente el mallado. Pero antes acá, yo siempre me gusta seleccionar todo esto con All Cell, porque más de alguna vez me toma solamente una parte del modelo y queda la escoba. Así que yo siempre All Cell All, toda la vida, súper fan de este comando. Soluciona los problemas. Entonces veamos si ahora nos muestra el mallado. Y ahí está el mallado. ¿Ya? Bueno, estas cosas ya las deben manejar ustedes, dado el trabajo que están haciendo. Entonces, una vez hicimos el mallado, ahora vamos a ingresar al menú solución. En el menú solución podemos aplicar los desplazamientos de los nodos, las restricciones y ese tipo de cosas. Las cargas también. Entonces, nos metemos al menú de solución con /solu o sol. No, solu. Al menos lo identifica con solu. Y vamos a indicarle el tipo de análisis que vamos a realizar. Va a ser un análisis estático. Entonces, con el comando untype le ponemos 0 para estático. ¿Ya? Y aquí hay algo importante que tenemos que setear, que es activar el comportamiento no lineal de la estructura. Y para ello utilizamos el comando nlgeom y lo activamos con el on. ¿Ya? Estas son las no linealidad geométrica. Linealidad geométrica. Ya, eso es importante. Esta es la no linealidad. Activado. Una vez que voy a ingresar esto acá. Ya. Una vez que ya seteamos eso, ahora lo que podemos hacer es darle las condiciones de borde. Los constraints. ¿Ya? El tipo de movimiento que vamos a modelar acá va a ser un tipo de tensión uniaxial. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que este cubo se estire en dirección X, hacia acá. Entonces, para que eso suceda, tenemos que restringir las caras de este cubo para que de una forma ideal se estire solamente a este lado. Porque ustedes saben que si en un laboratorio ensayamos una barrita, si la estiramos, la sección se va a empezar a reducir, la sección transversal. Entonces, en un caso real, las caras de arriba se va a achicar. Pero este va a ser un caso ideal, así que vamos a restringirlo para que se estire simplemente esta cara en dirección X. Entonces, para ello, empecemos por esta cara. Esta cara de acá la vamos a dejar fija. Pero como ya no, como hicimos un mallado, ya no es una área, ya no es solamente una superficie. Ahora tiene 16 mini superficies. Y necesitamos seleccionar todas estas superficies y todos los nodos de esta superficie para poder restringirla. Entonces, para ello, vamos a utilizar el comando acel, que es el area selection. Vamos a ponerle una S acá. Esta S indica que va a ser una nueva selección, un nuevo conjunto de selección. Y vamos a utilizar el parámetro lock para poder movernos en los ejes. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, ahora le agrego una X, vamos a poder seleccionar todas las áreas en el punto del eje X que yo seleccione ahora. Entonces, si yo quiero seleccionar esta cara de acá, y considerando que este hacia allá es el X, para seleccionar esta cara de acá, que está perpendicular en el punto 0 del X, ahora coloco un 0. Si yo pongo esto, me va a seleccionar esta cara de acá. Si yo quisiera colocar la cara contraria de acá, la que se va a estirar, le coloco un 1. Porque como es unitario, en el punto 1 del eje X, perpendicular a ese punto, o si trazáramos una línea vertical en el punto X, en el punto 1 del eje X, se seleccionaría esta cara. ¿Ya? Pero queremos esta, así que le ponemos un 0. Ahora, para seleccionar todos los nodos de esta cara, vamos a utilizar el comando nsla. Le ponemos S de nuevo porque es una
una nueva selección, le ponemos un 1 para que seleccione todos los nodos del área que tengo seleccionada. Entonces con este selecciono las áreas de este plano. Quedan 10 minutos de la reunión. No me dio el pro. Bueno, no importa. Entonces con este selecciono todas las áreas de este plano. Con este selecciono todos los nodos de esta selección de área. Y ahora le voy a dar la restricción. Le voy a decir, mediante el comando D, que me restrinja todos los grados de libertad en esta cara, que esté fijo, ¿ya? Y por eso le pongo un 0. Acá en estricto rigor le podría poner cualquiera, porque este es el primer label del comando. Acá yo puedo poner la primera grado de libertad que quiero restringir, y acá después de 1, 2, 3 espacios puedo poner otras condiciones. Si quiero el 1i, el 1z, etcétera, pero en vez de eso le pongo all, ¿ya? Y acá no es necesario colocar nada. Y le pongo 0 para que lo restrinja, ¿ya? Para que el desplazamiento sea 0 o el giro sea 0, todo sea 0, ¿ya? Entonces, con esto ya tengo, si lo coloco, ya tengo restringido esta cara, ¿ya? Ahora, lo que nos queda por restringir son la cara superior, la cara inferior, la de acá derecha y la de la izquierda. Y la restricción que tenemos que ponerle es que no se desplace en Y ni en Z, que solo se permita el desplazamiento en X. Para ello, vamos a utilizar el mismo comando acel. Vamos a ponerle un S para una nueva selección. Y, por ejemplo, seleccionemos la cara de la izquierda. La cara de la izquierda tenemos que trabajar en el eje Z, porque cuando Z es 0, en ese plano es la cara de la izquierda. Entonces le ponemos lock Z y un 0. Y ahora, para no estar uno a uno haciendo estas tres líneas, vamos a utilizar de nuevo el comando acel, pero con una A. La A me permite añadir la selección que haré en esta línea al conjunto que ya tenía seleccionado antes. Entonces ahora seleccionemos la cara de la derecha, que está en el eje X, pero en el plano Z igual 1. Z igual 1 es esta cara. Entonces, Z igual 1. Ahora, la cara superior, acel A para añadirla al conjunto que ya está seleccionado, lock, nos movemos en el eje Y ahora, y la cara inferior primero es cuando Y es 0, en ese plano. Y luego, la cara superior, obviamente, va a ser cuando Y vale 1. ¿Ya? Entonces, empiezo un nuevo conjunto y le voy agregando los planos que quiero trabajar, las áreas, ¿ya? Mediante la. Y cuando tengo todas estas 4 caras seleccionadas, le voy a decir que me seleccione los nodos asociados a esas 4 caras y que me aplique la restricción que yo quiero, que en esta oportunidad es que me restrinja en la dirección Y y además, como adicional, en la dirección Z. ¿Ya? Y de esa forma lo podemos restringir. Así lo coloco acá, me agrega la restricción que yo quiero. Y si se fijan bien, acá no hay una restricción en X, que es lo que yo busco. Entonces, una vez agregadas estos constraints, vamos a agregar el motion. El motion le vamos a decir que se estira al doble a este cubo. Que en vez de 1, esto no de acá sea 1, que pase a ser 2. Para ello, definamos una variable que se llame displacement o desplazamiento y digámosle que este desplazamiento sea 1, para que del 1 pase al 2. Entonces, ¿a qué nodos les voy a colocar esta condición? A los nodos de la cara de acá, con el que aún no trabajo. Entonces, puedo utilizar el mismo comando de nuevo. Pongo una S para un nuevo grupo de selección, lock, en el eje X, plano 1, X igual 1. Le digo que me seleccione esos nodos y le voy a aplicar un desplazamiento en esta dirección igual a este variable disp.
Ese es el motion que le voy a colocar. Y al final el motion lo agrego como una restricción de desplazamiento, que llega hasta el 2. Entonces, antes de aplicar un solve, lo que vamos a hacer es... No, apliquemos el solve primero para después comparar. Pero probablemente ya han visto eso. Pero igual. Entonces, vamos a aplicar el solve. Y voy a seleccionar todo. Dado que antes hice un montón de selecciones, yo me aseguro, mi mejor amigo Alcel, y selecciono todo. Y ahora le aplico un solve. ¿Ya? Selecciono todo. Vamos a ver qué pasa acá. Ya, ahí está la selección. Entonces, típicamente acá, nosotros nos vamos a General Postproc, nos vamos a Plot Results, Vector Plot, no, Deformed Shape. Acá podemos elegir las opciones que queramos. Está la deformada, ¿cierto? Se deformó al doble. Y hay un montón de opciones acá. ¿Cuál era la que? Esta, Nodal Solution. Contour Plot, Nodal Solution. Por ejemplo, no sé, estrés en X. Ahí tenemos el estrés final, ¿cierto? El strain en X también. Lo que nos interesa es la dirección X, porque en X se está deformando de forma uniaxial. Y por otro lado, ustedes ya saben que acá en Time History Postproc, ustedes pueden graficar las variables que antes habíamos ploteado ahí, pero en cada, digamos, paso de tiempo. El problema acá es que nos va a tirar solamente un resultado, no nos va a tirar más de uno. Fíjense, mínimo 169, máximo 169. Y eso porque no definimos los pasos de tiempo. Entonces ahora terminamos definiendo esos pasos de tiempo. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces vamos a definir los pasos de tiempo. Lo vamos a poner por acá. Para definir los pasos de tiempo, definamos un tiempo inicial 0, un tiempo final 1 y un paso de tiempo de 0.02. Entonces el número de pasos, pongámosle num, va a ser un tiempo final menos un tiempo inicial dividido en los pasos de tiempo, o sea, el tamaño del paso de tiempo que quiero realizar, más 1, para que me incluya el tiempo 0. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos esta variable num definida y mediante el comando nsubst podemos definir, tenemos que colocarlo 3 veces, podemos definir la cantidad de pasos que queremos. Es 3 veces porque la primera vez es para indicarle cuántos pasos de tiempo queremos, la segunda vez para indicar cuánto es la cantidad mínima de pasos de tiempo que puede tomar efectivamente el programa, y la tercera es para la cantidad máxima de pasos de tiempo que le permitimos tomar al programa. ¿Ya? Un poco, suena un poco redundante, pero así lo explica el ANSYS, el help. ¿Ya? Y aparte de esto, lo que tenemos que hacer es aplicar el comando AO3 para indicarle que nos guarde cada paso de tiempo. El primer all es para indicarle que nos guarde toda la información, ya sea desplazamientos nodales, cargas, lo que sea, todo. Y el segundo es para que agarre todos los subpasos, ¿ya? Entonces, por eso son doble all, ¿ya? Una para toda la información y otro es para todos los subpasos num que le definimos. Nos volvemos a conectar, nos queda menos de un minuto. ¿De verdad? No me fijo. Ah, ¿verdad? Ya, lo voy a pausar acá. Voy a resetear la reunión, ¿ok? Se meten de nuevo y lo espero. Ok.
continuemos. Entonces, se me olvidó lo que estábamos. Habíamos definido los subpasos y con el U3 para guardar cada información de cada subpaso de toda la información posible. Entonces, creo que con eso estaríamos. Y una vez resuelto acá, podemos ingresar al menú Post 1 y pedirle con este comando plnsol, desplazamiento en X, en un factor de 1, factor real, para que nos entregue directamente el gráfico que habíamos seleccionado acá de los desplazamientos nodales. Y el otro comando útil es el appcord, que lo que hace es actualizar las coordenadas. Mira, ahí me salió la grabación. Ya. Y lo que nos hace esto es actualizar las coordenadas. Antes de colocar este comando, si yo coloco nlist, me siguen saliendo las coordenadas anteriores. Hay puros 1 y 0,75 y 0,5, que son las coordenadas de los nodos. Pero después de colocar el appcord, se va a actualizar a la situación de formada. Así que es bastante útil. Entonces, creo que ya tenemos todo esto listo. Y lo podemos ingresar. Y ahí está la solución. ¿Ya? Entonces, mediante este comando, ingresamos al tiro a este ploteo de los desplazamientos nodales. Y si colocamos en el list, ya nos salen las coordenadas 2, que como lo estiramos al doble, tiene que ser 2, con el appcord. ¿Ya? Ahora, tenemos que comparar los resultados que nos den este modelo con un programita de ANSYS que tenemos realizado, que es este, y que con este programa vamos a ver si es que las expresiones teóricas, es decir, si es que estas derivadas de estos potenciales, dependiendo del modelo, nos dan igual a lo que nos entrega ANSYS. Como información general, ustedes pueden descargar el PDF de la teoría de ANSYS, y acá en el capítulo 4.6.3 les salen todos los materiales hiperelásticos que utiliza ANSYS, los modelos y las expresiones. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta para el siguiente trabajo que van a tener que hacer. Y aquí sale toda la teoría de ANSYS. Por ejemplo, en el segundo curso de mecánica en el que estoy dando yo, tuvimos que modelar un material viscoelástico y aquí salen las expresiones. Entonces uno lo que intenta hacer es implementar numéricamente estas expresiones y compararlas con ANSYS para ver si es que logra dar algo parecido, ¿ya? Y también al principio siempre de cada capítulo, acá sale la lista de los elementos con los que funciona modelar, en este caso viscoelasticidad, o si pongo acá hiperelasticidad. Está Solid 185 y todos los que sirve para este tipo de material. ¿Y cómo Ya, llegamos ahí? ya verá. Eso, disculpa, Rol, es de dónde se descarga. Sí, bueno, Está bueno, bonito y todo el libro, pero Buena ¿cómo lo pregunta, sigue? buena pregunta. Ya, sí, entramos en porque ANSYS eso, Help, ANSYS Help, y yo lo descargué desde acá. Esperen. Bueno, acá tengo abiertas estas pestañas. Por ejemplo, si busco el comando bat, acá arriba me sale PDF y descargo todo el libro de los comandos. Y ya, yo sí lo descargué. Sí, eso es lo para que el hice, caso de sí. la teoría es lo mismo. Acá debo buscar algo que a ver, hiperelasticidad. Veamos qué nos sale. Material reference. Theory reference. Acá, todo lo que diga theory reference. Entonces acá nos va a salir el librito de la teoría. Internet cooperando, y ahí está. Entonces ahí está. Sí, ahí está. Ah, bueno. Entonces ahí tiene que decir theory reference. Y hay Ya. varios PDF. Así que está bueno para descargar eso. Ya, entonces dicho eso, en ese PDF salen las expresiones que supuestamente implementa ANSYS para calcular las cosas. Entonces uno acá con este MATLAB vamos a ver si es que nos da lo mismo. Entonces empecemos comparando. Acá yo le puse una variable auxiliar y le pongo 2 para Mooney-Rivlin. Tengo el Mooney-Rivlin definido acá, que se calcula a partir de la derivada, ¿cierto? Del potencial de energía. En este caso, de este. Ya hay que derivar eso. No les voy a dar la derivada porque yo creo que lo van a tener que hacer en el siguiente trabajo. Pero
hay que calcular la derivada, ¿ya? Y ahora necesitamos los datos de ANSYS y para sacarlo, y tenemos que cargar acá un archivo de texto con los resultados de ANSYS. Para ello, vamos a irnos acá a Time History Postproc, como habíamos visto antes. Esto ya lo hicieron ustedes para el trabajo, supongo. Sacar los ¿Utilizaron datos, esto? sí. ¿El Time History? Sí. Vaya, qué bueno. Entonces acá nos interesa en la dirección X, porque en esa dirección estamos tirando esto, así que ponemos la componente en X para el tensor. Este tensor es el tensor de Cauchy, por si acaso. Y para el Elasticsearch también, dirección X. ¿Ya? Pues acá uno puede seleccionar lo que quiere graficar acá en el eje X y tenemos que pinchar lo que queremos en el eje Y. Si no pinchamos ahí, y si pinchamos ahí, te va a graficar otra cosa. ¿Ya? Por otro lado, si queremos graficar dos cosas al mismo tiempo, podemos seleccionarlo con Control y seleccionar todo, o también con el Shift. Y ahí nos grafica las dos curvas. Pero lo que Eso queremos no lo son, sabía. sí, eso lo supe hace poco también. Ya, y también podemos sacar la data de acá. Bueno, y esto lo pueden programar para que se lo saque automáticamente todo, pero si están trabajando de forma rápida y quieren sacarlo al tiro, copiar todo esto. El detalle acá es que te salen estas cosas. Para no tener que andar borrándolo a cada rato, uno puede abrir la configuración acá. Ups, no me lo quiere abrir. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está Ah, pasando? lo sabía antes. Sí, Sí, haberlo Sebastián. sabido antes, ¿Por qué? ¿Qué onda? porque cada uno buscó su manera de borrar esas partes, pues. Ah, bueno. No sé, ¿cómo lo hiciste tú, Jorge? No, yo todavía no Con... saco ningún resultado, así que Ah, ya, todavía está a tiempo. sí, Ah, ya. no, sí, yo siempre espero última hora porque pasan estas cosas. Ah, Claro, en todas ¿era un las... problema? ¿Era un problema esto? O sea, yo lo hice para borrarlo. Hice un script chiquitito de Python que me fuera borrando todas esas líneas, cada Ah, cierta cantidad de líneas. bueno, es que Pero era más fácil como estás diciendo tú. en el caso de que sea una vez de sacar datos, así es más fácil, pero si vayas a sacar 20 modelos, mejor lo programé. Sí, bueno. Ya, la cosa es que Raúl, acá, ¿sí? Pero tú mismo que estás diciendo acá lo podéis programar tengo también, una pues no. pregunta con respecto a Time Story. Ya, dime. Ah, Ya, a mi ya, modelo cállate, ANSYS tengo una carga crítica. Ya. Mira, lo que podemos hacer es terminar la ayudantía y revisarlo, porque yo también lo tuve que hacer, entonces lo debo tener ahí para revisarlo. Sí, sí. No tengo aulas mismo, no tengo mi código conmigo, Ah, ya. porque estoy tomando el curso con mi teléfono. No estoy en casa. Ah, ok, ok. Pero entonces lo puedo revisar y te puedo decir después, ¿ok? Está bien, gracias. Vale. Ya. Vale. Entonces, no hay problema. Lo que quería decir acá es que para borrar eso, podemos abrir el Data Properties. No me abría porque al seleccionar dos no se puede. Por eso es. Vamos a List y acá dice número de líneas por página. Si lo aumentamos, listo. Se borra, ¿viste? Entonces por ahí, si es que no se quieren calentar la cabeza con los códigos, Y pueden... ahora ¿podéis ir al Session Editor? Ahí va a decir cómo se hace. Ah, sí, pues si ahí podéis copiar todo. Sí, porque de ahí voy a sacar cómo eliminar eso y Sí, pues, sí, yo hice lo mismo en todo caso, el semestre pasado. sí, 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 la idea es programarlo, Sí, pues para no cambiar las perder eso. variables y después sacar los resultados. Sí. Sí, pues. Ya, entonces O sea, así uno lo hace, pero claro, ahí hay que ver acá. No sé si lo registrará el Session Editor esto. A ver. Ya, lines, 51. Aquí hay ahí que está, ahí. hacer una Claro, especie de variable una asociada variable. al número de pasos. Entonces Sí, acá sería listo. num, ¿ya? Pues ahí, bueno, esto se los mando de ahí, pues, ahí para que lo hagan de nuevo y saquen eso. O con su trabajo, no sé, ya. Entonces de esa forma hay que asociar la cantidad de pasos, ¿ya? Entonces ahí los tenemos.
Entonces ahora nos vamos, seleccionamos todo esto nomás. Mejor desde acá, hay que tener cuidado con seleccionarlo bien. Y listo. Ahora nos vamos a MATLAB, abrimos uno nuevo, pegamos esto acá, está todo bien. 51 pasos, listo. Control S para guardar. Le ponemos acá Muni Riblin -1. Punto .txt. Recupero esto y lo guardamos. ¿Ya? Entonces ahora le ponemos acá, cruzo las manos, rezo para que dé bien a la primera y aprieto F5. Y ahí estamos. Nos dio bien a la primera. Entonces la curva azul es implementar, como les digo, esto, la derivada de esto, que es la tensión, pero lo que estamos graficando no es el segundo pie de Kirchhoff, estamos graficando el Cauchy stress tensor, la componente 1,1, porque esa componente es la que está asociada a la dirección X, ¿cierto? Y para relacionar el Cauchy stress tensor con el pie de Kirchhoff, hay unas fórmulas que debería haberlas puesto acá, pero que las vimos en la ayudantía, pero que son bastante simples. Las podemos ver acá. Open. El sigma, el Cauchy lo calculamos a partir del tau, que es el Kirchhoff stress tensor, de forma en que el sigma, ¿dónde estás? El sigma es tau dividido j. En realidad tau es el sigma por j, ¿cierto? Y el tau, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos como open tau, no, open sk. Y el tau lo calculamos como f por el segundo piola Kirchhoff por f traspuesto. ¿Ya? Y esta función lo que nos hace es un simple inert product. ¿Ya? Pero esas funciones, no sé si el semestre pasado el profe nos envió esas funciones para no perder tiempo programándolas, pero no sé cómo lo voy a hacer este semestre. Ya, entonces, la cosa es que hay formulitas que demostramos la ayudantía pasada que nos permiten relacionar los distintos tensores. Entonces, bueno, y acá tenemos lo que estamos modelando. Esto ya lo habíamos visto antes. ¿Ya? Y eso con el Mooney Rivlin. Ahora, rápidamente, podemos cambiar de modelo hiperelástico y en vez de Mooney Rivlin, podemos borrar esto asociado al Mooney Rivlin y podemos trabajar con Neo-Hookean ahora, que es otra expresión. La pongo enseguida. El Neo-Hookean es esto. Es la misma expresión, solo que ahora pongo Neo en vez de Moon. Antes era Moon. Y los parámetros que me pide para el Neo-Hookean es el módulo de corte, que tengo definido acá, y el parámetro de incompresibilidad D, que está definido acá. Entonces veamos lo que nos da. Y simplemente tenemos que cambiar esa parte. ¿No? Entonces vamos de nuevo. Vamos de nuevo con los stress en X. En X el strain. Selecciono ambos. Saco la lista esta. Ya, de nuevo me salió eso porque hay que configurarlo. Le pongo 51, que son la cantidad de pasos. Ahí, ahí estamos. Entonces ahora guardamos otro archivo. Ahí esto sí. Pongámosle a no sé, NeoHookean 1.txt. Yo ya había guardado uno antes, probándolo. Así que lo reemplazo. Y ahora le ponemos NeoHookean 1. Y acá arriba hay que cambiar la opción para que me calcule con el NeoHookean. Con esta función de acá, que es otra expresión. Se veamos, nos da, ahí nos da. ¿Ya?
de nuevo nos da correctamente la implementación numérica con el resultado del programa. Y podemos comparar. Pongamos acá que nos modele en azul el programa en Moon y Ripley y con los datos del NeoJulia. Veamos la diferencia. ¿Ven? Ahí hay una diferencia, y esta diferencia y por qué existen distintos modelos constitutivos es debido a que hay materiales compresibles, hay materiales incompresibles, hay materiales viscoelásticos que se comportan de forma plástica, etcétera. Depende de lo que queramos, del tipo de material que queramos modelar. Y por último, para ir cerrando esta ayudantía, podemos hacer una última comparación, que es, en vez de utilizar un material hiperelástico, utilizar un material elástico. Es decir, le borro esto y le agrego lo típico que utilizamos siempre, que es estos comandos. Simplemente calcular todo a partir del módulo elástico y el módulo de Poisson. Veamos qué sale. Veamos qué nos sale. Va a salir un error acá por el AppCord, no importa. Ahora vamos al Time History. Vamos a sacar lo mismo de nuevo. 51. 51. El área 51, pues, eso. Sí, el número clave. Ya, 51. Y ya sacamos voy a poner en X el strain para que no me cambie las columnas. Lo copiamos. Otro MATLAB acá. Y este pongámosle elastic.txt. Creo que también había guardado. Bueno, es nuevo. Entonces graficamos ahora el Elastic y comparémoslo con el mismo, muy horrible. Ya, las columnas estaban cambiadas. Ahora el strain está en la columna 2 y el stress en la columna 3. Ahí está. Entonces, también hay una diferencia entre un modelo hiperelástico y un modelo elástico. El elástico es el azul. Entonces ahí ya podemos ver que efectivamente hay diferencia. Después, en el siguiente curso, van a seguir trabajando con material hiperelástico, pero ya de una forma como secundaria, porque para trabajar con grandes deformaciones se modela con materiales hiperelásticos típicamente. Y los materiales más fáciles de estudiar son los materiales tipo goma, como el caucho. Entonces, por eso se utilizan mucho los materiales hiperelásticos. Ya. Así que, ¿alguna duda antes de parar de grabar? No, no. ¿No? Bastante claro. Ya, qué bueno, voy a parar de grabar.